Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer primera carta de Pedro 3, 19 y 20, que eso lo leímos, estos textos los leímos el domingo pasado. Ahora, dice la palabra, primera carta de Pedro 3, 19 y 20, estamos allí. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 19 y 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De modo que aquí recordemos de que el Señor nos está diciendo de que por medio de Pedro, que entre la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Señor visitó aún las profundidades de la tierra. No sé dónde estaban estas almas encarceladas, y todas esas almas que no habían creído desde Noé. Dice allí que desde Noé, que no creyeron, y entonces el Señor ahora se hace presente. Yo creo, me imagino y supongo de que para decirles de que Él siempre ha existido y que la salvación y la vida eterna también. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces eso era lo que quería el Señor, certificar su vida, de que aún la muerte no lo detuvo, porque Él estaba vivificado en el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 21, 3:21, aquí continuamos, y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro en el versículo 21, y habla sobre el bautismo que corresponde a 8 personas, dice que estuvieron en un arca y que pasaron todo el juicio sin sufrir daño alguno. Esto es igual que el cristiano, al estar en Cristo, quien es el arca de la salvación, cuando también obedece y va a las aguas, al bautizo. Quiero explicar algo. Aquí lo que pasa es que está diciendo Pedro que 8 personas nomás fueron salvadas y estuvieron en el arca, 8. Pero esas 8 personas debemos de entender que fueron personas que obedecieron al mandamiento de Dios. Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa, fueron los únicos que se salvaron. Los otros no se salvaron. ¿Por qué? Porque se dieron en tomar, en comer, en vivir y darse en casamiento. Eso lo leímos el domingo pasado, cuando el Señor Jesús dice que así será la venida de Él cuando todos estén en su parranda, como se dice. Entonces va a venir como en los días de Noé, que todos estaban pendientes de la fiesta, pendientes de tomar, de comer, de darse en casamiento, lo que se está viviendo hoy día. Por eso, querida iglesia, estamos en los últimos días. El Señor Jesús lo dijo: así será mi venida. Ese será el sello, ese será el aviso. ¿Cuándo? Cuando usted vean que ya no hay sino parrandas y parrandas, y ahora la tierra también se ha evolucionado, haciendo catástrofes por toda parte del mundo. Entonces nosotros debemos de estar muy pendientes de esto, de estar en la oración, de vivir en el Señor, de guardarnos, querida iglesia. Debemos de guardarnos, debemos de marcar una diferencia, como siempre lo hemos dicho,
El cristiano marca esa diferencia. ¿Por qué la marca? Porque amamos al Señor, porque amamos la venida de Él. Cuando Él llegue, que no nos quedemos avergonzados. Dice la palabra que no vayamos a ser avergonzados ese día en el regreso del Señor. Por eso es tan importante hablar de la palabra y poner de sobreaviso como lo están haciendo ahora en toda parte de Colombia, donde hay ríos cerca a las ciudades, hay alarmas allá arriba donde se vienen las crecientes, hay alarmas para que suenen en el pueblo y avisen que ya viene el río crecido, llevándose todo lo que a su paso encuentre. Así va a suceder la venida del Señor, querida iglesia, y esto no se extrañe usted, es real. Si por algo estamos en el templo es por eso, buscando la salvación y vida eterna. Amén. El bautismo que habla el versículo 21, por la resurrección de Jesucristo, porque al principio del 21 dice, el bautismo que corresponde, dice a esto, pero en el último del texto, en la última parte del texto 21 dice, por la resurrección de Jesucristo. Está hablando del bautizo, el que hacemos hoy día. Hoy Pedro se refiere a una inmersión allí, nos está diciendo a una inmersión simbólica de unión con Cristo. Él lo que está diciendo es, metámonos en el Señor, vivamos, sumerjámonos en el poder del Espíritu Santo, sumerjámonos, estemos en el Señor siempre, hoy, mañana, siempre, que nada ni nadie nos quite la fe, que nada ni nadie nos quite el deseo de la oración, de venir, de interceder, de estar buscando siempre el rostro del Señor. Hermano, habrán muchos que tratan de detenerte, la misma situación, el mismo país, la lluvia, las cosas naturales, la familia, qué sé yo, pero lo que dice Pedro es, sumérjase en el Señor. Cuando estamos sometidos, cuando estamos metidos en el Señor, entonces, hermano, estaremos ganados para Él. Amén. Segundo, Pedro se refiere a una inmersión simbólica de unión con Cristo, o sea, estar unidos a Él. Tercero, el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Hermano, el juicio de Dios sobre nosotros, que era para nosotros, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entienda, ese fue, o sea, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y fue cuando murió en la cruz, y ahí fue cuando Jesús dijo esas palabras imborrables. Dice, ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Ahí fue cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo estaba cargando con todo el peso del pecado de nosotros. Mire qué bendición. Hoy somos perdonados, mi hermano. Hoy somos perdonados por la voluntad de Dios, por medio de Jesucristo. Entonces el pecado cayó y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, así como el agua arremetió contra el arca donde estaba Noé. El agua quería destrozar el arca, el agua quería sacar los que estaban adentro, porque era el juicio de Dios. El diluvio fue el juicio de Dios, entiéndalo. El juicio, la ira de Dios se manifestó en las aguas. Esa era la ira, y así como pegó contra el arca, así pegó la ira de Dios contra Jesús por el pecado. Y por eso Él pagó, querido hermano, por nosotros el pecado. Por eso es que Pedro, Pablo, Juan, todos estos discípulos nos recuerdan tanto, hermano, por qué no amamos al Señor como debemos de amarlo. Que debemos de amarlo de corazón sincero, que debemos de ser de verdad buscadores de la presencia de Dios. Y no solo por mi salvación, sino también porque a través de mí, a través de usted, a través de aquel cristiano que ama a Cristo, hermano,
puede llevar el salvavidas, Cristo, a su familia, al amigo, a la humanidad. La humanidad se está perdiendo, hermano. Y el único que puede salvarla es nuestro Señor Jesucristo, simbolizando el arca de Noé. A ver si usted me está entendiendo, hermano. El arca de Noé está simbolizando Cristo nuestro Señor Jesús en la cruz. Ese era el arca donde estaban 8 personas seguras de la salvación. Vino el juicio y no les pasó nada, no les pasó nada. De pronto se asustaron, las aguas estaban violentas, estaban bravas, acabando con todo el pecado que había sobre la tierra. Esa era la ira de Dios, las aguas. Por eso Pedro dice, fueron salvos, 8 nomás, porque se montaron en el arca. Ahora, lo que también quiere decir Pedro, hermano, es la obediencia. La obediencia nos lleva a la gloria de Dios. La obediencia a Cristo. Recordemos, dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora a esto, al diluvio, a lo que le sucedió a Noé, a lo que sucedió a sus ocho ocupantes del arca. Dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí nos dice, hermano, lo que está diciendo Pedro en este versículo es muy sencillo. Él nos salva, Él perdona, pero no te quita la inmundicia, no quita la inmundicia de la carne, no la quita. Tenemos que ser nosotros mismos, comenzar a rechazar el pecado que ha inundado nuestra vida. No sé si, yo no sé, de pronto usted me hago entender, hermano, así como Cristo murió por nuestros pecados, ahora somos perdonados. Por eso Él dice, aspirando a tener una conciencia limpia cada día, que no podamos confundir al cristiano con aquella persona que dice ser cristiana, pero que en verdad no funciona como cristiano, no muestra su cristianismo, no muestra su fe en el Señor. Y de eso está lleno el mundo. El mundo está lleno de gente que va a un templo, aún, hermano, que adora al Señor, que alaba al Señor. Yo digo, yo como pastor diría, gloria a Dios por eso. Pero sería más glorificado el nombre del Señor cuando la persona de verdad se arrepienta. Que se arrepienta, que diga de verdad, voy a dejar la mentira, voy a dejar esto. Dios envió a su Hijo a pagar ese precio por mí, y eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice que no quitando la inmundicia del cuerpo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué tiene que hacer la persona? Cada día irse descontaminando, como el que fuma cigarrillo, el que ha sido fumador toda la vida, un día dice no más y ya no más. Mire, sueña, patalea, delira por ese vicio, pero se sostiene o se atiene a ese vicio hasta que llega el día en que ya no le provoca eso. ¿Cuántos dicen amén? No le provoca el vicio, ya no. ¿Cuántos cristianos hemos pasado por eso? Y ha sido duro. Por eso dice el Señor, dice Pedro, dice, están perdonados, tenemos la esperanza. Ahora descontamínese. Y hay una pregunta, querido hermano, ¿lo estamos haciendo? Querida iglesia, ¿lo estamos haciendo? Es muy importante para tu vida y para mi vida. Es muy importante para usted y para su familia. Hermano, está en juego, si podemos decir así, está en juego nuestra familia. ¿Sabe? El bautizo, dice que habla del bautismo por la resurrección. Ahora, ¿cuál es nuestra arca de salvación? Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que creer en lo que Él dice. Tenemos que creer. El bautizo
es el arca de salvación. ¿Por qué? Porque creemos, certificamos que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:38, leámoslo. Lo que el mismo Pedro en la primera predicación dijo. Hechos 2:38. Tengamos muy en cuenta, queridos hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos, y quedó patentada aquí en la Biblia. Por eso estamos leyendo Hechos 2:38. Dice lo siguiente: Pedro le dijo en la primera predicación del apóstol Pedro, antes de mandar estas cartas, dice, Pedro le dijo, arrepentíos. Estoy hablando del bautizo porque él está hablando a los hermanos expatriados sobre el bautizo y la resurrección. Y esto es el bautizo que hacemos nosotros, o lo que el Señor dejó establecido. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, mire, lo que acabo de decirles, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí es algo muy importante y muy claro. Dice, lo primero que dice Pedro es, arrepiéntase. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De lo que hemos cometido mal, de lo que hemos hecho mal, de esa vida pagana, de esa vida de mentira, de esa vida ilusoria. Hermano, hemos hablado tanto el mundo entretiene a la gente. El mundo entretiene al mismo cristiano. Hoy día vemos, aún que no debería ser así, pero templos imitando a cantantes, digámoslo así, del mundo, no imitando a Cristo. Debemos de imitar es a Cristo nuestro Señor Jesús. No debemos de imitar al mundo. ¿La moda es mala? Pues depende. Pero la moda, ¿qué hace si no es mostrar el cuerpo del hombre, de la mujer? Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Vivamos una vida guardada para el Señor Jesús. Una vida que Él pueda decir, esta es mi hija en el cual tengo complacencia. Hermano, yo no le estoy diciendo, ni Pedro está diciendo que usted sea un mojigato o una mojigata. Es diferente. El mojigato o mojigata son aquellos que aparentan ser mojigatos, pero son muy avispados. No está diciendo Pedro eso. Pedro dice es, arrepiéntase. ¿De qué podemos arrepentirnos? De lo que hemos hecho mal. ¿Y quién nos hace ver lo que hicimos mal? Pues la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la luz de la vida. Ahora dice, arrepiéntase y bautícese. Ahora, ¿qué quiere decir bautizo? Bautizo quiere decir es sumergir algo en el agua. Los cueros en el tiempo de Jesús los bautizaban, los cueros eran bautizados, pero no en el nombre de Jesús, sino que así se le llamaba ese protocolo de que se hace del ganado, se le quita el cuero y se meten en agua y se le llamaba, por ejemplo, le decía, meta los cueros al bautizo. Entonces el hombre o el mandadero o el mensajero sabía que era meter los cueros al agua, allá sumergidos. Entonces el bautizo o bautismo simboliza sumergir. Eso es lo que hacemos cuando vamos al río. Sumergir al hermano. ¿Por qué? Porque ha dicho, yo creo. El pastor le pregunta, Julanito, hermano querido,
¿crees en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? Y la persona dice, sí, yo creo. Y la está diciendo es una persona de 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 años. ¿Cómo no va a entender que sí es creer? ¿Y cómo no va a entender que es arrepentirse? Lo entendemos perfectamente. Entonces, porque usted ha creído, entonces yo lo voy a bautizar, lo voy a sumergir en el agua, en el nombre, como lo dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ese es el bautizo también. ¿Por qué? Porque declaramos nuestra fe al Señor, declaramos que sí le amamos, declaramos que estamos convencidos de lo que hemos creído. No podemos obrar como hombres, por ejemplo, religiosos. Nosotros antes éramos religiosos, teníamos una religión, pero íbamos donde el brujo, nos hacíamos leer la mano del adivino, comprábamos chance, lotería, juegos de azar. ¿Por qué lo hacíamos? Porque no hemos creído, o porque no creíamos de que Dios era capaz de sostenernos. Cuando Él es todopoderoso, cuando Él es el que nos da la vida, si nos ha sostenido con la vida. Hermano, dice la palabra del Señor, entiéndame, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando una persona entrega su vida al Señor, hermano, es feliz, tiene gozo, no le faltará nada. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que hizo el cielo y la tierra, el que nos hizo a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, iglesia, debemos de creer. Debemos de creer. Él ahora es el arca de la salvación. Va a venir el diluvio, pero ya no en agua. Dice la palabra, el mismo Pedro más adelante dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser calcinado, quemado, o sea, de una manera adversa o contraria de la primera vez que acabó la naturaleza y acabó con toda la humanidad. Ahora va a ser con fuego, no va a ser con agua. Por eso ahora que yo salí y que estaba lloviendo, vi el arco iris y le dije, Señor, gracias. Porque Él dejó el arco iris para recordarse de la ira que tuvo y que acabó con toda la humanidad. ¿Y sabe por qué lo hace el arco iris? Porque es que la tierra no es nada. La tierra ante todas las galaxias es como un granito de arena de todas las arenas del universo. Óigame bien, como un granito de arena es la tierra. Entonces el Señor dice el arco iris. Ay, me acuerdo, ¿verdad? Que voy a cerrar la llave porque yo dije que no iba a ser con agua que iba a acabar la humanidad, sino con fuego. A ver, ¿cuántos me están entendiendo, hermano? Esto es real, lo dice la palabra del Señor. Por eso, ¿por qué se mostró Jesús entre la muerte y la resurrección? ¿Por qué se mostró a los espíritus encarcelados y desde el tiempo de Noé? Porque ellos no creyeron. Vino el diluvio y después de que vino el diluvio, creyeron. ¡Oh, sí, lo que dijo Noé! Lo que dijo Noé, que esto iba a llover, Dios mío, ¡ay, ayúdeme! ¡Auxilio, socorro, Dios mío! Ya no había tiempo de llorar. Yo les he explicado por qué el Señor le dijo a Noé, no vayas a cerrar la compuerta, yo la cierro. ¿Por qué razón? Porque Noé, al ver a su papá, al ver a su mamá nadando y tomando agua, al ver al cuñado, a la suegra, al suegro, bueno, qué sé yo, les iba a dar la mano porque uno es humano y siente compasión. Más compasión tiene Dios, obviamente, pero Él les mandó el mensajero a avisarle, pero como no veían lluvia, hermano, como no veían lluvia, no veían nubes, entonces no le creyeron.
Y hoy día está sucediendo lo mismo. Como todo se ve igual, a pesar de que la naturaleza nos está hablando. El Señor está enviando telegrama tras telegrama, si se puede decir, o WhatsApp tras WhatsApp. Sucedió tal cosa allá, sucedió tal cosa allá, el derrumbe, quedó una ciudad tapada, y nosotros, la gente fresca como la lechuga. Hermano, hay que ponernos, es la voluntad de Dios, Él quiere salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O para qué es la palabra si no es para salvarnos? Porque ese es el decir de la gente. No, Dios es bueno. Sí, Él es bueno. Nos está advirtiendo de lo malo que va a venir, pero de pronto aún nosotros los cristianos no le prestamos atención. Queremos vivir como queremos, y como yo les he dicho, cada quien quiere hacer su Dios a su manera, pero no es así, querida iglesia. Es como Dios demanda, es como Dios lo dice, y punto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Muy bien. Entonces, dice aquí Pedro, no, arrepiéntase, porque la promesa es para todos nosotros, pero si nos arrepentimos y buscamos la presencia del Señor y podemos llevar la salvación a la familia, dice a los que están cerca, lejos, bueno, ganar las almas. De modo que Marcos 16:16, ¿qué dice? Dice, el que creyere, Marcos 16, estoy hablando sobre el bautizo porque el versículo 21 está hablando específicamente esto, sobre el bautismo. El bautizo en aguas que simboliza Jesucristo el Señor, la muerte y resurrección en Cristo nuestro Señor Jesús. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Quiero decir también lo que quiere decir el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere ya está condenado. No quiere decir el Señor Jesús que la ceremonia es la que te va a salvar. A ver, hermano, la ceremonia de ir al río y bautizarlo, obvio de que usted o aquellos que van a ser bautizados van a mostrar su fe en creer, pero no es la ceremonia en sí la que te va a salvar. Lo que te está salvando es tu fe, porque usted ha creído, usted está dando ese paso de fe, está creyendo, está diciendo sí creo en el Señor Jesús, entonces es bautizado, no el protocolo, porque hay muchos que andan con el protocolo encima. Me hago entender, hay muchos que son bautizados y dicen, yo soy bautizado, soy salvo. Bueno, así lo dice el Señor Jesús. Mas el que no creyere, pero está la otra parte. Yo puedo literalmente entender, el que no creyere es, no se hace bautizar. Y también literalmente es, el que no creyere es, no hace caso a la voluntad de Dios. Yo lo puedo entender así. El que no creyere ya está condenado. O sea, es bautizado, pero no cree. O cree en una parte y no cree en la otra. Ya está condenado. Yo lo entiendo así, la palabra. Yo entiendo para el que no cree, que no se hace bautizar. También, al que no cree, porque no dice bautizado, dice para el que no cree. Para el que no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no cree en lo que Jesús ha dicho. Y esto es delicado, por eso debemos de entender la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Romanos 6:4. Quiero concluir con el versículo 21. Romanos 6:4.
quiero concluir con el versículo 21, cuando vayan buscando Romanos 6:4, cuando el apóstol Pedro dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:4? Está hablando también del bautismo, pero aquí le va a definir más. ¿Qué es el bautismo? Dice así: porque somos sepultados. Cuando somos bautizados, somos sepultados bajo el agua. Recuerde, bautizo. Somos sepultados. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En el momento del bautizo, allí está simbolizando la muerte con Cristo, la muerte al pecado, la muerte a la vida vieja, mala, la muerte a esto. Dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. A ver, ¿sí lo están leyendo? Para que nosotros andemos en ¿qué? ¿En vida qué? En vida nueva. ¿Qué nueva? Lo que hemos hablado, el nuevo nacimiento. Hermoso, ¿cierto, hermano? Cuando uno entiende, ¿cierto? Cuando uno no entiende, uno dice, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Una vida nueva. Pero si soy viejo, si ya tengo 60 años, ¿qué nueva va a ser? Es nuevecita, es nueva. Bautizado, sale, resucitado nuevo, nace de nuevo otra vez. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, óigame bien, o sea, sepultados, así también lo seremos en la de su resurrección, porque el pastor no lo va a tener allá eternamente debajo del agua, sino que lo zambulle, lo sumerge y lo saca inmediatamente. O sea, simboliza muerte y resurrección. Por eso está hablando de vida nueva. También dice el 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, el viejo hombre fue desde que usted recibió a Jesús, todo lo de atrás, todo lo que hicimos, toda esa cultura pagana, toda esa vieja mañas, mentira, grosería, qué sé yo, todo lo que es pecado. Dice, ese es el viejo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí nos identificamos con el Señor Jesucristo, y eso es lo que está diciendo Pedro, allí en la primera carta 3:21, que esto nos identifica, dice Pablo a los romanos, dice que somos muertos al pecado y vivificados a una nueva vida. Hermanos, podemos tener los años que tengamos, qué bueno, hermano, qué bueno es que usted muera una sola vez y no 2 veces. Hay 2 muertes, y hay 2 nacimientos. El que nace 2 veces, el de mamá y el nacimiento en el Espíritu, morirá una sola vez, porque ya de ahí de la muerte pasaremos a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquellos que no se han hecho bautizar, o que siguen en el pecado siendo bautizados, porque el diablo los trama, el diablo los engaña, es que el diablo ha sido engañador. El diablo, dice la palabra, dice que se viste como ángel de luz, como algo bueno, para engañar a la gente. Porque como él está condenado, él quiere que el hermano también sea condenado con él. Pero eso no va a suceder en el nombre de Jesús, porque ya usted ha creído, porque usted ama al Señor. Hermano, abandone el pecado.
usted, si se hizo bautizar, usted es nueva criatura para el Señor, pero para andar o caminar o vivir en una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? El que es mentiroso, ya no más mentira. El que vive con el odio, no más odio. El que vive que yo no perdono, pues perdona. El que era brujo, ir a los brujos, ya no voy a los brujos. Esa es la vida nueva, es sencillo. Es decirle al cuerpo, a la carne, no, yo no voy a eso. Que una fiestecita, que es con mi mamá, con mi papá, que es con mi familia, allá hay la cervecita, la copa de champaña, no, yo no voy a eso, y punto. Eso es, yo no voy porque yo soy nueva criatura. Espere que se van a burlar de usted. Hermano querido, si usted espera que lo vayan a felicitar, hay burla para usted. Hay burlas, se enojan con usted. Aún lo sacan de la familia, ya usted no es de la familia, o ya usted no es mi hijo, ya no le voy a quitar el apellido. Por esa sencilla razón, porque usted le está diciendo, Señor, le pertenezco es a ti, ya al mundo no, porque tengo una nueva vida. Mire, hermano, para finalizar, Dios por medio de su palabra, desde el Antiguo Testamento, y la palabra viviente vino y nos corrobora lo mismo. Creamos en lo que dice Dios, creamos en Cristo. Por eso Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Hermanos, comencemos a hacer esa casa allá, que el Señor comience a hacerla por nuestra nueva vida en Cristo. No se deje confundir. Hay muchos cristianos, hermano, en el mundo. Gloria a Dios por los que guardan los mandamientos y viven como cristianos. Gloria a Dios por eso. Porque para eso nos mandó el Señor, para dar testimonio. Por eso nosotros, hermanos queridos, en nuestro templo queremos que todos los que venimos sean salvos. Que todos los que venimos a este templo tengan la bendición de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Que tengan la bendición de Dios, que entiendan de que ya somos nuevas criaturas en el Señor Jesús. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Pedro lo que está diciendo es que el cristiano se identifica con el bautizo. Entonces lo que quería Pedro es que los que han sido bautizados no vuelvan más al pecado, porque somos nuevos, porque nacimos de nuevo, porque resucitamos con Cristo. De modo que eso es lo que quiere el apóstol Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Yo lo leo y finalizo ahí. Dice, el bautismo que corresponde, corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso es que la carne no subirá. Si llegara el Señor ahora, el cuerpo quedará aquí. Nos vamos es en el espíritu. A ver, ¿cuántos dicen amén? La carne no va a subir allá. Allá no va a haber inmundicia, dice el Señor, porque nuestra carne está contaminada, nuestra carne está sucia, nuestra carne, la naturaleza nuestra es de pecado. Amén. Por eso dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, en otras palabras, ya somos nuevos, ya estamos en el Señor, nada más atrás, sino siempre poniendo la mirada en el Señor Jesús. Dice, por la resurrección, o como quien dice Pedro nos recuerda, recuerde que usted fue sepultado
Y recuerde que usted se levantó de las aguas como resucitado. Dirá usted, pero yo salí lo mismo. No, quizás por fuera, pero interiormente el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Por eso, invito a todos mis hermanos que están o que no están bautizados, los invito. Este es un paso, míreme hermano, es un paso de fe. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Todo el que crea. A ver, présteme atención. Todo el que cree en el Señor Jesús. Ah, pero yo vivo en unión libre. Pues hágase bautizar. Crea en el Señor usted. Porque el Señor quiere salvarte. Quiere hacer cosas contigo. Crea. Comience a vivir una vida como Dios quiere. Yo los invito, como dice Pedro, ahora el arca nuestra, esa arca que se montaron los 8 que se salvaron, esa arca para nosotros se llama Jesucristo el Señor. Con Él, hermano, con Él va a venir un juicio, pero va a suceder lo mismo que con Noé y su familia. Vinieron las aguas, pegaron fuerte, casi que hacen tambalear la arca, pero ahí se estuvieron. Así va a ser con Cristo. Hermano, vendrá el día del juicio, pero el que esté en Cristo de verdad, hermano, la ira de Dios no nos va a hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amadísimo Dios y Padre, te alabo y te glorifico, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Eres grande, eres maravilloso, eres digno de alabanza. En esta tarde, oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos entendido más lo que Pedro les está diciendo a los hermanos expatriados. Hoy estamos entendiendo mucho más de que los que estamos en Cristo, de aquellos que hemos sido entregados al Señor por medio del bautizo, Padre, tú estarás con nosotros porque hemos aceptado estar sumergidos en el Señor Jesucristo. Perdona, Padre, todos nuestros pecados. Lávanos, Señor, y límpianos. Hermano, mira cuánta oportunidad tenemos de pedir perdón al Señor y no volverlo a hacer. Dígaselo al Señor. El Señor Jesús está aquí con nosotros. Pídale perdón al Señor si usted ha cometido errores, si usted está haciendo o cometiendo todavía pecados. Dígaselo al Señor que le perdone y que le ayude a salir de ese pecado. Él nos va a ayudar, porque todo el mundo hemos venido lleno de culturas, lleno de maldades, lleno de cosas, pero que hemos sacrificado la carne en esa cruz del Calvario. Allí, en esa cruz simbólica del no, como dijo el Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y ahora, Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor. Oramos, Dios mío. Oramos, Padre. Te pedimos, Señor, la sanidad espiritual, como también, Señor, te pedimos, Señor, la sanidad interior, exterior. Oramos por los hermanos, Señor amado, oramos por
que hemos renacido según Cristo. Padre, perdónanos y lávanos. Señor, quita toda enfermedad de nuestras vidas. Quítala, Señor. Quita todo ese cáncer, toda esa dolencia, jaquecas, esos dolores, Señor amado, ese páncreas, oh bendito Dios, esa próstata, Padre mío, Padre, esa matriz, Dios mío, esos pies, esas piernas, esos brazos, Padre, ese dolor, Padre mío, en esos bronquios, Dios